Bueno, estamos aquí con la directora del Observatorio de Violencia contra la Mujer, Pilar González Sastre, doctora, también abogada, que acompaña acá en la provincia y a todas las mujeres que hacen denuncias con respecto a violencia de género. Queríamos hablar sobre este panorama que estamos viviendo acá en Salta con respecto a la violencia de género. Salta está entre las 5 provincias con más casos de violencia de género. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es el contexto en el que estamos viviendo en nuestra provincia? Bueno, esto primero decirles que esto no es nuevo, ¿no? Las problemáticas de violencia de género son históricas. De hecho, si nos remitimos un poquito al derecho internacional o un poco a los hechos internacionales y vemos los convenios que hoy tenemos incorporados en nuestra Constitución como tratados de derechos humanos, vemos que son de 1969, ¿no? Específicamente la CEDAW, que es la Convención que elimina todas las formas de discriminación contra la mujer. Estos son problemas históricos que atravesamos. Sin duda nuestra provincia tiene este rasgo de ser una provincia más conservadora y lamentablemente cuando hablamos de femicidio vemos que es la violencia más extrema que existe contra las mujeres, vemos las denuncias y entendemos que hay muchísima violencia, pero también entendemos que hoy hay dónde denunciar y que la gente sabe, ¿no? que puede denunciar. Yo creo que de a poco se van sacando prácticas que estaban normalizadas y totalmente naturalizadas en nuestra sociedad y que nos cuesta un montón. Esto no es una cuestión como gestión, no es que yo pueda decir como gobierno, ¿viste? En 4 años o en la cuestión económica vamos a mejorar esto. Esto al ser estructural y al ser social y al tener que ver con cómo estamos configurados como sociedad históricamente cuesta un montón sacar, ¿no? Estas prácticas. Entonces entendemos que todo esto afecta porque al ser de base cuesta un montón estos cambios, estos movimientos. Pero bueno, hoy lamentablemente tenemos que ver los números y nos siguen golpeando y nos siguen pegando y entendemos. Y yo lo dije ayer en un programa también, no pensemos que los femicidios van a bajar de un año para el otro porque eso no va a pasar, ¿sí? Ojalá que pase, pero mientras haya la muerte de una mujer estamos en situación de alerta. Estos son problemas, no ponernos fríos y pensar que el número se viene manteniendo desde el 2020, que tenemos una metodología nosotras de trabajo y de registro del observatorio. El número se viene más o menos siempre medio similar. El problema es por qué llegamos ahí, qué nos está pasando como sociedad, qué análisis hacemos, cómo tenemos que trabajar para que de acá a un largo plazo podamos entender que esto no debería pasar. Entonces son trabajar con la educación, con los más chicos, con los más jóvenes, trabajar en desaprender nuestras generaciones que ya estamos formados, que venimos de sociedades más y familias, ¿no? Más patriarcales. Y eso no es para juzgar, así nos criaron, así somos, y es desconstruirse para volver a aprender otras formas de vivir y de interrelacionarnos, ¿no? ¿Cuántas denuncias se reciben a diario, mensualmente en la provincia? Bueno, un promedio, una estimación a diario en nuestros juzgados de violencia entran entre 90 y 110, 120 denuncias, ¿sí? Nosotros en lo que cerramos el 2024 llegamos a escalar casi a las 26.000 denuncias y en lo que va del año cerramos el trimestre, el segundo trimestre con 6.300 denuncias, ¿sí? Lamentablemente los números siempre van a ir mostrando un incremento año tras año. Puede haber que algún año sea un poco menor o sean, no sé, 500 denuncias menos. Pero esto no es alarma ante el número, ante el hablar de 26.000 denuncias. El año pasado nosotros hicimos una estimación gracias a los datos que a nosotras nos brindan, porque nosotras toda nuestra información es oficial, ¿no? Nuestros datos nos los dan quienes reciben denuncia, el Ministerio Público Fiscal, la Policía, el Poder Judicial, esas son nuestras fuentes. Y veíamos que en todo el marco que tenemos de denuncias que se realizan por delitos, por contravenciones, todas las denuncias que hay en la provincia, casi el 27% son por violencia familiar y de género en la provincia. O sea, el número es altísimo, estábamos hablando de un poco más de un cuarto de la totalidad de todo lo que se denuncia, ¿no? Robos, de otro tipo de delito, amenaza, abuso, todo entra dentro de casi un 27% impacta en cuestiones de violencia familiar y de género. O sea que es una problemática totalmente vigente y que los números que hacen sacar este sesgo que hay de decir es una moda o pasa ahora, no. El número te da realidad, ¿no? Entonces yo no necesito fundamentar si estoy viendo que casi un poquito más de un cuarto de las denuncias son en materia de violencia. Hora de Esto es lo que siempre hablamos. Existen políticas concretas, obviamente el Estado siempre estamos un poco en deuda, esto hay que decirlo, hay un montón de mujeres que se quejan de no recibir asistencia, no me dieron, no me escucharon o me revictimizaron y tuve que hablar 5 veces. A ver, esto existe y no hay que negarlo. Lo que hay que hacer siempre es seguir trabajando para mejorar los procesos, que eso hacemos nosotros desde el observatorio, acompañamos un montón,
en capacitaciones, en formación, en estar, es decir, vamos, hablamos con la policía, cómo tienen que tomar la denuncia, o sea, tratamos de articular para que estos procesos sean los mejores, ¿no? Pero bueno, a veces cuesta un montón sacar esto y es lo que decimos, como es estructural y estamos formados y formadas todas en esta sociedad, es muy complejo por ahí decir de un día para el otro va a mejorar, ¿no? Hoy tenemos las áreas de género de los municipios, que es importante que la gente de toda la provincia sepa que en los municipios, en la mayoría de los municipios existen áreas de género que tienen que acompañar. El deber del área de género es acompañar a la persona que o ya denunció o todavía no quiere denunciar o no sabe si denunciar o simplemente va y dice me está pasando esto, ¿no? ¿Qué hago con esta situación? Y acá en la provincia tenemos el Polo Integral de las Mujeres, el lugar físico que está en Siria 611, en la ciudad de Salta, que asesora y acompaña a las mujeres, previo a la denuncia y post-denuncia, ¿no? Entonces, sí es importante entender que existen estas herramientas y que una vez que denunciamos, ¿sí?, ya se inicia un proceso judicial, ¿no? Ya hay medidas, ya es un método de resguardo y por eso siempre alentamos a la denuncia, pero también la previa es muy importante, ¿no? En qué condiciones está la mujer, es seguro que denuncie en este momento o cómo va a ser, o primero tiene que tener, por ejemplo, ante riesgos altos. Bueno, no se tiene que ir de la casa, ¿no? Tiene a dónde ir. Entonces hay muchas cuestiones que hay que observar y entendemos que estar y acompañar es muy importante para que esa mujer también pueda sentirse, a ver, el post-denuncia es lo más difícil. Yo denuncié y tuve que volver a mi casa y ¿qué pasa ahora? Y espero las medidas y a veces él las incumple, por ejemplo, ¿no? Como las medidas de perimetrales, ¿no? Entonces, son muchas las cuestiones, pero acá es fundamental la interacción del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, y digo judicial, pero me refiero a justicia, ¿no? Ministerios públicos, defensorías, asesorías, fiscalías y los mismos juzgados. Pero también tiene que estar inmiscuido esta parte que es justamente que refiere a no solamente a actuar preventivamente, sino a acompañar a la víctima. Están las defensorías de género, ¿no? Si yo denuncié, me tienen que acompañar. Y está justamente la Secretaría de Mujeres, que es donde funciona el polo, que también tienen que acompañar. Pero es una instancia difícil. Imagínense que una mujer, según dice la Corte Suprema de Justicia en un estudio que hizo, en términos genéricos, tarda más de 7 años en denunciar un hecho de violencia, ¿no? Entonces, imaginémonos que la mujer que ya se animó a denunciar todo lo que atravesó. Por eso es tan importante este acompañamiento previo y post-denuncia. Y en cuanto al estructural, ¿no? Sabemos que va a llevar muchos años todavía para poder erradicar esta problemática de raíz. Totalmente. Pero, ¿cómo podemos hacer como sociedad para poder seguir creciendo y erradicar definitivamente? Primero es capacitarnos siempre, ¿no? Yo digo, uno cuando escucha una charla, cuando lee un artículo, empieza a tomar un poco de conciencia de lo que es esto, ¿no? Porque esto es una problemática y me ha pasado en el fuero personal, ¿no? De decir gente que me discutía las cuestiones de violencia de género y a los 2 meses te llaman y dicen, che, a mi hermana está con esta situación, ¿no? A veces nos tiene que tocar de cerca para que entendamos que realmente esto existe y que es una problemática, que esto no nos va de la mano de ningún partido político, de ninguna alineación política. Esto es un problema social, existe y hay que abordarlo como tal, ¿no? Así como decimos, tengo problemas, ¿qué pasa ante las discapacidades, ¿no? Una problemática tan grave, bueno, ¿qué pasa hoy con la gente que está sufriendo violencia? ¿Qué pasa con el consumo de drogas? Bueno, todos esos son temas sensibles y la violencia de género no es menor en esta situación. Veíamos el caso de los femicidios, por ejemplo, y decíamos, bueno, pero acá estamos hablando de la narcocriminalidad, ¿no? Como encerrarlo ahí. Pero también estamos hablando de la violencia de género, ¿no? Entonces, que no nos dé miedo entender que lamentablemente como sociedad ya tenemos que empezar a articular las distintas problemáticas. El consumo con la violencia, la narcocriminalidad con la violencia. Está latente y lo tenemos hoy presente y cada vez van a ser desafíos más grandes porque no estamos preparados ni como sociedad ni como Estado para afrontar esto. Lleva mucho tiempo de preparación. Y esto que voy a decir, ¿cómo hacemos? Y yo creo que en el lugar que uno tiene,
¿no? En el trabajo, por ejemplo, nosotros capacitamos muchísimo en violencia laboral. Ahí empieza el cambio, ¿no? Es decir, che, yo siempre le hago chistes o burlas a mi compañera y le digo, bueno, empezar a cambiar cosas que tenemos totalmente naturalizadas y que son parte de la diaria, son cosas que generan violencia, no porque yo voy a llegar a un femicidio, no hace falta, ¿sí? Pero todo lo anterior también suma y hay que empezar a cambiar estas prácticas que ya están tan adheridas en la sociedad. Hoy en día está muy en cuestión los términos, ¿no? ¿Por qué tenemos que seguir hablando de femicidios? El femicidio, primero porque lo tenemos, acá me pongo muy legalista, lo tenemos tipificado en el Código Penal. O sea, desde ahí partimos. Es una figura que está tipificada, es una figura que para incorporarse en el Código Penal hubieron muchísimos expertos, gente que se capacita, que estudia la problemática y meses de estudio en las comisiones en el Congreso para poder hacer la modificación. En segundo, porque tenemos un andamiaje jurídico y un andamiaje normativo que nos lleva a esto. Nosotros no podemos desconocer lo que dice nuestra Constitución, lo que dicen los tratados internacionales a los que estamos adheridos, las leyes específicas de protección de violencia. Y el femicidio, lamentablemente, si yo te digo hoy que tenemos ese número de denuncias solo en la provincia de Salta, ¿cómo no va a requerir una política de vulnerabilidad? Justamente medidas de acción concreta. El femicidio lo que hace es detectar, determinar, poner nombre a la violencia de género contra la mujer. Y hoy en nuestra sociedad los números nos siguen mostrando que hay violencia, que hay discriminación y que hay desigualdades, ¿sí? Hemos avanzado un montón. A ver, ustedes mismas hablaban del voto femenino. ¿Hace cuántos años que recién la mujer empieza a votar, ¿no? Hubieron cambios en el Código Civil, hubieron un montón de cambios que tuvimos que atravesar para llegar a esto. Pero nos queda un montón todavía. Entonces vamos a seguir hablando de femicidio porque sigue habiendo violencia de género y como bien lo define el Código Penal es justamente el homicidio perpetrado por un varón en contexto de violencia de género contra una mujer. Eso es el femicidio, como dice el Código, ¿no? Con todos los estudios, las interpretaciones que la misma Corte Suprema de nuestro país hizo de lo que es un femicidio. Hoy tenemos fiscalías especializadas en la temática que aplican un protocolo para estudiar y entendemos que lamentablemente sigue siendo una población vulnerable, las mujeres, ¿no? Y las diversidades, como lo dice el 75, inciso 23 de nuestra Constitución. A veces hay que volver un poco a la base, ¿no? Y entender de dónde sale todo esto y entender que la problemática es social, que hay riesgos altos y que cuando uno lo identifica lo podés abordar con una política pública. Si yo no identifico el problema no puedo establecer políticas concretas para rebatir esa realidad. Desde tu mirada, ¿cómo ves el abordaje de los medios con respecto a la violencia de género y femicidios? Bueno, costó un montón. Desde que yo ingresé al observatorio hasta ahora costó un montón. Nosotras somos como bastante estrictas en el tema de la definición de femicidio y muertes violentas. Si ustedes ven en nuestra página web, hacemos la distinción. No todo es femicidio, y en eso estamos de acuerdo, y hay muertes violentas que tienen que investigarse con el protocolo UFEM, que es justamente el protocolo que tiene la perspectiva de género para analizar las muertes dudosas o violentas de mujeres, que puede ser que después se cambie la carátula o puede ser que no, ¿sí? Los medios muchas veces han expuesto a las mujeres o la forma de transmitir la información, de querer calificar, que lamentablemente dan un mensaje, ¿no? Interno que decimos, siguen perpetrando la violencia, cómo hablan, cómo se dirigen. Entonces está en nosotros y en los que tenemos conocimiento de la temática seguir insistiendo en esto. Nosotros hablábamos de los femicidios en estos días, que fue tan fuerte el femicidio, el triple femicidio de Buenos Aires. ¿Por qué hablamos de femicidio? Nosotras que somos muy estrictas y hasta que no está la carátula judicial, no hablamos de femicidio porque hay que ser muy responsable por todo lo que implica hablar de un femicidio. Hay víctimas detrás, hay familias detrás, hay hijos, hay un montón de cosas. Y en esto se configuraron todas las características, ¿no? de un femicidio. Y los medios son parte de esta sociedad. Entonces, así como entendemos que como sociedad nos falta muchísimo crecer, los medios también tienen que adquirir esta perspectiva de género a la hora de comunicar y es trascendental. ¿Por qué? Porque es lo que llega a la gente. Si el medio
no tiene perspectiva de género al comunicar y sigue teniendo estos sesgos que son discriminatorios, que son machistas, y lamentablemente lo que está llegando a las casas, ¿no? A la familia cuando come y ve el noticiero, a la familia que ve un periodista hablando o que lee el diario, ¿no? Entonces es importante tomar la responsabilidad de ciertas funciones, así como quienes estamos en el Estado. A ver, si bien nosotras desde el observatorio no hacemos asistencia, también somos responsables de todas las personas que no tienen respuesta y de un montón de cosas. Somos responsables porque somos Estado. Yo no puedo decir yo no ponerme a título singular. Entiendo que los periodistas también, ¿no? El periodismo tiene una función trascendental, educa, informa. Entonces es fundamental y hay que tomar conciencia de ese rol que tienen también en la sociedad. ¿Cuáles son las características que mencionabas vos respecto a este hecho que sucedió en Buenos Aires de la muerte de las 3 chicas, ¿no? El asesinato de las 3 chicas. Sí. ¿Por qué adquiere este título de triple femicidio? Sí, bueno, a ver, nosotras varias cosas. Este análisis que lo hacemos en base a la información que nos llega, ¿sí? No es como acá con los femicidios de acá que uno puede hablar con el Ministerio Público Fiscal y nos dice, mira, estamos en una etapa de investigación, es una muerte violenta, ya en 2-3 días quizás se modifique la carátula provisoria. Pero este caso es resonante, ¿por qué? Primero, porque es contra 3 mujeres. Segundo, porque hay violencia de género. O sea, yo no puedo discriminar, por más que sea en un marco de narcocriminalidad, no deja de haber violencia de género, ¿no? Se abusaron de la vulnerabilidad de esas 3 víctimas, por los años, por las necesidades, ¿sí? Porque no sabemos si eran o parte de la red o ejercían prostitución. Todos actos de vulnerabilidad extrema, donde del otro lado hay un abuso de poder, califica perfectamente. Y perpetrada por varones, en marcos de narcocriminalidad, claramente. Pero no decimos que el femicidio solamente se da en relaciones de pareja o en relaciones de violencia doméstica. El femicidio se puede dar en otros contextos, y este es un claro ejemplo de que la muerte de mujeres de manera violenta y atroz puede ocurrir en otros contextos. Va a tener otras características y otras singularidades por tratarse de droga, ¿no? Y por hablar de mafia. Pero justamente estas son una de las vulnerabilidades, de las interseccionalidades que hace que hablemos de un femicidio. Por las edades de las chicas, por las condiciones, por cómo las llevan, ¿no? Engañadas, por las prácticas a las que ellas estaban sometidas. Todo nos da un contexto y encima de un abuso de poder donde ellas no se pudieron defender, y además también nos hace esta perspectiva de género que tenemos que tener y salirnos un poco. ¿Por qué eligieron 3 mujeres? Para dar el mensaje, ¿no? Porque esto tenía un mensaje aleccionador. También nos tiene que llamar la atención. Entonces, claramente había una cuestión de drogas, de narcocriminalidad, de mafia que nadie va a desconocer, pero las cuestiones del género están presentes, ¿sí? Se abusaron de la vulnerabilidad de estas 3 personas. Hicimos una investigación el año pasado con algunas de las comunidades. Cuesta un montón. Nuestra provincia es muy diversa, muy diversa. Lo que yo vivo en Capital no es ni parecido a lo que pasa en Orán, ni lo que pasa en Tartagal, ni lo que pasa en San Antonio de los Cobres. Y al ser una provincia que tiene tanta diversidad cultural, tanta diversidad, esto que vos decías, mujeres rurales, comunidades originarias, personas que están alejadas de los centros de atención, ¿no? Es decir, tengo que caminar 50 kilómetros para llegar a donde tengo que denunciar, o a un hospital o a la salita del lugar. Entonces, la política es distinta. No puede ser la misma para Salta Capital Centro que lo que yo aplico en Orán. Nosotros desde el observatorio estamos haciendo unos flujogramas, se llaman, que son como unas acciones que tomamos en los diferentes distritos judiciales como para referenciar zonas geográficas, para una articulación entre las distintas organismos que están interviniendo en cuestiones de violencia, y entendiendo que cada sector tiene su problemática distinta. A ver, en San Martín, el departamento de San Martín, el tema de comunidades es tremendo, o sea, es la gran deficiencia. Entonces tenemos que trabajar para que haya facilitadores culturales que permitan, ¿no?, entender, comprender a esa víctima que quiere denunciar una situación. ¿Y cómo hacerlo? Porque no lo va a hacer como quizás una persona acá en el distrito centro, ¿no?, que va de solidaridad y denuncia en la comisaría. Es distinto. Orán tiene altos problemas de consumo de droga, entonces la mayoría de los casos de violencia vienen interrelacionados con el consumo de droga. En San Antonio, la gente, por ejemplo, nos decían,
Y mirá, es tan chico, hay tan poca densidad poblacional, están tan aislados que a veces tengo que denunciar y el policía al que voy es el primo de mi marido, ¿no? O lo conocen. Entonces, todas las realidades son distintas. Nosotras, desde nuestro lugar, tratamos de hacer esto, ¿no? Establecer herramientas, ver qué falta, dónde hay que fortalecer los vínculos, porque acá tiene que haber una red para que podamos hablar de, por lo menos abordar la violencia, ¿no? No te digo solucionarla, pero por lo menos abordarla. Y la violencia se aborda desde todas las disciplinas, desde lo legal, desde lo psicológico, desde el acompañamiento. Entonces, no es algo que se pueda abordar como otras problemáticas desde algo específico, salud, por ejemplo. No, sí o sí va a estar interrelacionado. Entonces, bueno, se hacen trabajos, pero bueno, sigue costando un montón, y es lo que te digo, por ejemplo, los facilitadores culturales. Y bueno, estamos tratando y empujando para que eso salga, ¿no? Entendemos que hay fallos y amparos en la Corte y con toda la posibilidad van a salir a favor para que estas cosas puedan realmente solucionarse, ¿no? Hablamos un poco de educación y también de educación sexual integral, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene que esté en los colegios esta currícula? Es trascendental. O sea, para nosotros nos quejamos, bueno, hay que abordarlo desde ahí. La ESI no solamente brinda conocimiento, llega a lugares donde muchas familias hoy no están pudiendo llegar porque no están configuradas, porque no están constituidas. Sabemos que hoy la escuela es para muchos niños y para muchas niñas fundamentales. Y no solo eso, nosotros vimos una gran tendencia en el número de denuncias por abusos sexuales. Y esto tiene que ver justamente con esto, con la educación sexual integral. ¿Por qué? Porque ya en las escuelas que vos te sentís que estás seguro, que es tu lugar de protección, ya tenés una maestra que te dice, esto no está bien y no está naturalizado, porque hay en ciertas regiones y en ciertas familias donde estas prácticas están naturalizadas, ¿no? Es la forma hasta de hacer familia. Entonces, hacerle entender a ese chico de 7, 8, 9 años que quizás eso no es lo normal, ¿no? Y que puede denunciar y que se puede intervenir, y ya interviene la escuela, ya interviene la policía, interviene la fiscalía. Entonces, tomar conciencia de que la ESI lo que nos ayuda es a conocer, a saber, a formar y justamente a evitar estas cuestiones que tanto dañan a la sociedad como son, por ejemplo, los abusos sexuales. ¿Sigue habiendo resistencia a incorporar esta? Sí, y hay no solamente resistencia, sino que ahora al no haber financiamiento, que eso venía de Nación por ser una política nacional, cuesta un montón llegar, ¿no? Entonces hay resistencia porque es generacional. Si vos te pones a ver las edades de las maestras o de las profes, vas a entender por qué muchas de ellas todavía tienen resistencia. Ahora, sumado a eso tenemos que no hay recursos, ¿no? Y por vos para enseñar eso tenés que formarte, tenés que formar gente, tenés que tener equipos que intervengan en las escuelas, que hagan de apoyo. Bueno, acá nosotros tenemos el POE, que es el equipo de orientación escolar, que tiene una perspectiva de género y una perspectiva de niñez muy fuerte, entonces son como los que asisten a las escuelas cuando tienen alguna situación y no saben qué hacer, ordenan un poco, ¿no?, todo esto, pero con perspectiva de género y perspectiva de las infancias. Estabas mencionando un poco los recortes que hubo en cuanto a financiamiento. ¿Cómo está impactando esto para llevar a cabo el trabajo de prevención? Un montón. Afecta muchísimo. Porque lamentablemente el recurso y mostrar que desde la política existe un acompañamiento es fundamental, ¿no? Porque de por sí socialmente cuesta un montón ingresar, y imagínense si desde la política hay una barrera para esto, ¿no?, desde los gobiernos. Entonces, realmente es un desafío. Yo creo que hoy la gente que está en la temática y aborda las cuestiones de género y de violencia y violencia familiar hace un esfuerzo sobrehumano para poder llegar, para poder dar algún tipo de respuesta, porque el recurso no está. No solamente contamos con lo que da provincia, pero bueno, teníamos muchos financiamientos en cuanto de Nación. Por ejemplo, los preservativos eran un fondo que venía de Nación y hoy no lo está dando, ¿no?, a esos niveles de gravedad. El plan ENIA, que era el plan para la prevención de embarazos adolescentes y de jóvenes, tampoco está hoy, ¿no? Y sabemos que dio muy buenos resultados por cómo había bajado la tasa de embarazos en adolescentes. Entonces, son cuestiones que afectan y que lastiman directamente
lamentablemente a las juventudes y a las infancias, porque son los más afectados ante toda esta falta de financiamiento, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que realizan ustedes aquí en el Observatorio de Violencia contra la Mujer? Bueno, nosotras desde el Observatorio somos un organismo autónomo y autárquico, está representado por los distintos poderes del Estado y la academia por la UNSA. Todavía falta que se integre de las organizaciones sociales también a nuestro observatorio. Nosotros brindamos asistencia a todo lo que tiene que ver con la asistencia jurídica, por ejemplo, en casos que haga falta, una persona que no sabe, o una persona que dice estaré sufriendo violencia o no. Si bien nosotros no hacemos asistencia a la víctima, tratamos de hacer derivaciones responsables. Somos el órgano primero en la provincia, porque estamos creadas específicamente para esto, que es las estadísticas, ¿no? De mercado laboral, estadísticas de tasas de natalidad, estadísticas de femicidios, de denuncia, todo que está en nuestra página, ¿sí? Y es de público acceso y de manera sencilla para que el que tenga dudas pueda ingresar. Hacemos capacitaciones, hacemos un gran soporte de capacitaciones en las temáticas, no solamente violencia de género en general, sino por ejemplo violencia laboral por motivos de género en ámbitos del sector privado. Por suerte, mucha gente del sector privado y muchas empresas nos piden las capacitaciones, así que tenemos una gran incidencia en esto. Trabajamos con políticas de igualdad, con recomendaciones que hacemos a los tres poderes, por ejemplo, ante tal situación recomendamos que esto es lo que se puede hacer, articulamos entre los organismos, como les comentaba, los organismos que se encargan o que están vinculados a la problemática de la violencia. Nosotros tenemos que ser el nexo, nosotros somos las que tenemos que unir a ellos para que de ahí salga algo positivo y así sea que surja un protocolo chico, un protocolo, pero ya dimos un paso para que esas partes se acerquen y puedan dar mejores respuestas a la población. Tenemos un trabajo de concientización permanente en redes y bueno, y sobre todo esto, ¿no? Investigaciones, capacitaciones, difusión y trabajar siempre articuladamente con el Estado. ¿Qué le dirías a una mujer que tiene miedo de denunciar? Primero, que esté acompañada de quienes quiere, de una amiga, de una persona que quiera, que se anime a contar, que se anime a hablar, que cuando uno está en esa situación piensa que es imposible salir, que estás entrampada y no salís más de ahí, pero que hay un montón de cosas positivas y que aunque haya muchas deficiencias, se pueden hacer cosas. Puedo pedir ayuda, tengo lugares para ir, puedo hacer una denuncia. Siempre es importante que esté acompañada por alguien que quiera, siempre es importante que busque una red de contención, que no se calle, que no se guarde. Alguien tiene que saber que ella está en situaciones de riesgo, que piense que hay una vida después, ¿no? Que hay una vida después, que hay un montón de cosas que se pueden hacer y esto va más allá de la justicia, de las medidas que se dicten y todo. Que ella tiene la posibilidad de salir de eso, ¿sí? Y que no es una, hay muchísimas más como ella y muchas pudieron salir, entonces se puede hacer, ¿no? Para mí el mensaje es entender que yo siento que está todo negro, pero que sí se puede salir. Y ese es el mensaje para mí más alentador, buscar ayuda, pedir, tocar puertas, estar con gente que me quiere, con esa amiga que siempre estuvo conmigo, con mi mamá, con mi hermana, con la que siempre estuvo. Hay herramientas para salir adelante, ¿sí? Y en lo posible, aunque sea en el centro de salud o si puede hacerlo privado, pero que tenga un acompañamiento terapéutico. Porque para sostener una decisión es fundamental trabajar con la psiquis, ¿no? Y una persona que está en situación de violencia, sí o sí se ve dañada, ¿no? En su autoestima, se ve humillada. Entonces, qué importante que es poder tener un acompañamiento terapéutico, ir a hablar con la psicóloga, preguntarle, comentarle, no tener miedo. Hay muchas cosas buenas por fuera y muchas cosas que se pueden lograr. Y muchas mujeres que son ejemplos de que salieron. Aún en circunstancias que parecían imposibles. Entonces, este es el mensaje para ellas, ¿no? Que sí se puede, que hay recursos y aunque cueste y aunque el Estado demora más de lo que a veces esperamos, hay con qué hacer, ¿sí? Así que no hay que bajar los brazos. Desde la TIR te agradecemos mucho por tu tiempo y por esta entrevista. No, por favor, a ustedes, chicas, gracias. Volver a cuestionarnos si la universidad pública sí o no, si el hospital público sí o no, sí, es un retroceso. Algo que quiere la gente, vivir dignamente. Para vivir dignamente tenés que darle salud,
para un país, para proyectarse, para crecer, para invertir, tenés que invertir en educación. Entonces vos decís, está bárbaro, hagamos el control de las instituciones públicas, hagamos el control, hagamos una fiscalización, pero sepamos todo en qué estamos. Este gobierno hace 2 años que no presenta un presupuesto, y si lo presenta, después lo retira. Este gobierno no ha dejado todavía que se designen los auditores de la nación. O sea, controlemos todo, pero a mí no me controlen. Entonces borramos con la mano lo que escribimos con el codo. Sí. Entonces me parece que a veces uno, en la política, yo siempre digo, ¿no? Hay algunos que te enamoran con sus discursos, pero en realidad uno tiene que ver las actitudes de los políticos, las conductas de los políticos. Por ahí, en las actitudes, en su forma de accionar, dicen más que los discursos. Entonces hay que saber evaluar también las conductas de los políticos.